Presentamos en 3 puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos. Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este subprograma En 3 puntos. Aquí estamos para compartir esta próxima hora con informaciones del momento. De igual manera, agradecer a nuestro amigo José Eliseo Almanzar que nos acompaña esta noche, ya que el hermano Javier, por causas de salud, pues no está acá con nosotros. Y de igual forma el hermano Flavio también, por situaciones ya conocidas, está fuera del país y esperamos pronta recuperación para el hermano y que los próximos días, cuanto antes, se reintegre a su casa, hermano. Bienvenido. Bueno, buenas noches a nuestros televidentes, buenas noches, Guillermo, y desearle pronta recuperación a Flavio y a Javier, que hacen falta aquí. Son 3 puntos y nada más hay 2 hoy. Así es, así es. Pues bien, vamos de inmediato a empezar con los temas que tenemos. Vamos a empezar hablando de el cronograma electoral que ya entra en la fase final de algunos procesos, entiéndase las alianzas, entiéndase los plazos para la inscripción de los candidatos, de las definiciones de los candidatos también. Bueno, iríamos por el parte, empezando por el presidente de la República, que ya entra también en la recta final para tomar una decisión. Y todo lo que tenga que ver con este proceso electoral y en función de lo que establece la norma, en ese orden, nos gustaría analizar con José Eliseo Almanzar en el día de hoy. Bueno, evidentemente ya el país entra en lo que es el tramo electoral, vamos a decir, el tramo semifinal electoral. La precampaña, los partidos políticos, comenzó el pasado 2 de julio. Ya vemos que hay movilizaciones en todo el país de los precandidatos porque en algunos casos habrá procesos internos, en ningún caso habrá primaria, eso salvo contadas, raras y poquísimas excepciones. Entonces los partidos se decantaron prácticamente en su mayoría por otros métodos alternos, como son las encuestas, asambleas de dirigentes, etcétera, que son los métodos que están previstos en el ordenamiento jurídico de los partidos políticos. Entonces, ya el país entra en eso, ya están los escarceos, primero con las reservas, las cuotas de alianza, y todos los movimientos se están configurando. En todos los partidos se está viviendo prácticamente el mismo proceso. Ya hay disgustos, hay bajas en un lado, adquisiciones en otro, y la dinámica del discurrir de los acontecimientos, que es normal y típico en este tipo de casos. Claro, tenemos que recordar que este es el segundo proceso electoral en el que venimos con este sistema, vamos a decir, normativo para los partidos políticos y del régimen electoral. Entonces, es un sistema que está en construcción. Recordemos que la ley 3318, que fue derogada este año, por la 2023, esa legislación sufrió fue objeto de varias acciones en el Tribunal Constitucional y sujeto de varias sentencias, sentencias aditivas en algunos casos, y sentencias que declaraban artículos inconstitucionales, y fue objeto de varias acciones. Esa ley fue, vamos a decir, podada, ¿no?, como si fuera un árbol, por varias sentencias del Tribunal Constitucional, y entonces el texto actual pues acogió esas decisiones y las convirtió, la llevó al ordenamiento jurídico positivo y la convirtió en ley. De modo que todos estamos transitando el mismo camino de la novedad, a la vez que hay también un know-how del proceso anterior. Y nada, el que tenga más saliva comerá más hojaldras, como se dice popularmente. Así es.
¿Qué debilidades, entiende José Eliseo Almanzar, o qué oportunidades a mejorar de la ley electoral podemos puntualizar? Mira, yo pienso que todo es perfectible, todo es mejorable. Pero básicamente, conjuntamente con la ley electoral, yo creo que aquí hay que cambiar un poco la cultura de los partidos. La democracia interna de los partidos políticos en República Dominicana es un valor, en lugar de ser un concepto práctico, se ha convertido en una especie de valor, un principio, ¿no? Que en la práctica no se ejecuta. Vemos cómo todavía aquí se está debatiendo, por ejemplo, el voto del dominicano en el exterior, en los procesos internos, en los partidos. Vemos como si sí, si no. Hay un debate, por ejemplo, ¿no? por decir figuras que están incorporadas en la Constitución, y también los procesos de selección de candidaturas, que los partidos han optado por encuestas, por asamblea de delegados, y eso es, en cierta medida, es un retroceso democrático, porque los partidos no están consultando sus bases. Se le está bajando un menú de opciones y las que resultarán electas por un grupo de representantes, y entonces no hay aunque hay que reconocer que hay una apertura, puede participar todo el que quiera, pero al final de cuentas la decisión la toma un grupo. Algunos dirán, bueno, esto es una democracia representativa, donde los partidos replican lo que es el ejercicio democrático que se hace, por ejemplo, al elegir un congresista que te representa o nos representa, y un delegado en un partido X representa a un grupo de militantes. Esa es la teoría. Ahora, la práctica es que eso se hace para concentrar el poder de selección de candidaturas en un grupo pequeño y poderlo controlar. A propósito de democracia representativa, ya al momento del elector, en sentido general, no ya en un proceso interno, elegir a sus representantes, porque hay muchas personas que cuestionan que por qué no se le da la oportunidad a través de la ley que puedan elegir la cantidad de representantes que van a tener en la demarcación a la cual pertenecen. Por ejemplo, yo pertenezco, para poner un ejemplo, a la circunscripción 1. En la circunscripción 1 vamos a decir que hay 10 diputados, pero la ley solamente me permite votar por uno, pero no es uno, dicen muchas personas que me va a representar, son 10. ¿Por qué no me permiten votar por 10? Y si de esos 10 me permitieran votar también por, no importa que fuera Juan Pérez de un partido y María Pérez del otro partido, sino que el sistema me permitiera elegir 10 diputados con la opción de que fueran de diferentes partidos o de un partido. De igual forma también los regidores, se da la misma situación. Regidores y diputados. ¿Cuál es la opinión de José Eliseo Almanzar en ese sentido? Vamos para responderte eso con la, vamos a decir, con la precisión que se requiere, tenemos que contextualizar la teoría de la representación o de la representatividad. ¿Cómo surge la teoría de la representatividad? Bueno, eran sociedades homogéneas. Por ejemplo, usted iba a Asua, a San Juan de la Maguana en el siglo XIX, y habían probablemente 3 médicos, 2 abogados, y el resto eran agricultores. Así es. Entonces la representación era homogénea. ¿Por qué? Porque muy probablemente quien los iba a representar era un agricultor, que era o sea, era la profesión o el oficio o la actividad a la cual estaban conectados prácticamente todos los electores. Votaban los hombres y casi todos los hombres eran. Entonces, era fácil, cuando se construyó la teoría de la representatividad, la sociedad era mucho más homogénea y era más fácil conseguir un representante. A medida que la sociedad se fue haciendo más heterogénea, la representatividad fue siendo más difícil. Y entonces comenzaron a aplicarse los criterios del tema de la representatividad por número, por territorio, por demarcación, que no es perfecta,
y de hecho es la fuente de la crisis de la democracia occidental, porque se ha perdido la conexión del elector con el proceso de toma de decisiones. Usted elige un diputado que usted no conoce, tú mismo lo había dicho. Tú votaste por uno, pero te representan 10. Tú no conoces a los otros 9. Entonces, y eso pasa en Estados Unidos, eso está pasando en Francia, eso está pasando prácticamente en todo Occidente, que ha descansado su representatividad en los congresos, en los legisladores. Hay sistemas donde las listas son cerradas, donde usted vota por una lista. Si son 10, por los 10 de ese partido. Nosotros tenemos un sistema híbrido, donde hay voto preferencial y se vota por el partido y se distribuye después a prorrata con el método de Hont. Pero realmente, si vamos a un término llano, es como dices, te representan 10, pero tú votaste por uno. Los otros 9 no entramos. Hay sistemas que se están ensayando, por ejemplo, en Europa hay, en Suiza específicamente, y en Suecia, hay demarcaciones territoriales pequeñas donde se está tratando de ejercer una democracia participativa colectiva, con autoridades que se rotan por un tiempo corto, un año tú, un año tú, un año tú, y así van logrando una mayor representatividad homogénea. Pero el concepto de democracia que nosotros tenemos, fíjate que la palabra democracia, y es muy curioso esto, aparece en Grecia, en la antigua Grecia, 2500 años, probablemente antes de Cristo. En Roma no hay democracia. En los periodos, si tú ves los periodos del Imperio Romano, no hay un periodo de democracia. Y la palabra democracia aparece de nuevo ya prácticamente en el siglo XVIII, la historia. O sea que pasó toda la Edad Media, el feudalismo, y no hubo democracia. O sea que es un concepto que todo el mundo utiliza, todo el mundo tiene una definición diferente de lo que es democracia. Algunos circunscriben la democracia a la alternabilidad del mando, que ese es el gobierno de la República, otros a que se elijan democráticamente los gobernantes, y en fin, se define a veces por los elementos o por las características, pero no realmente por lo que es una democracia, porque es difícil de definir. Pero José Eliseo Almanzar pudiera ver esa posición de algunos sectores como razonable o no se ajustaría a la realidad. Es impracticable, yo diría, actualmente. Actualmente. En la República Dominicana. Pero pudiera ser. No digo que no evolucionemos hacia ese tipo, hacia ese escenario, pero ahora mismo eso es impracticable con la realidad institucional nuestra. Bien, vámonos a nuestra primera pausa comercial y de inmediato regresamos con el reconocido abogado José Eliseo Almanzar. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos acá en este subprograma de 3 puntos. Hablábamos en el primer segmento con el doctor José Eliseo Almanzar sobre las interioridades de la ley electoral y de igual forma las oportunidades a mejorar que vemos desde ese punto de vista. José Eliseo, hay otra situación también a analizar y es que todavía hay muchas personas que han dicho que hemos retrocedido en el avance del uso de la tecnología en los procesos electorales y hay otros que prefieren quedarse con el sistema pues tradicional, manual como se le conoce. ¿Cuál es la opinión de José Eliseo Almanzar en ese sentido? ¿Por qué no nos adaptamos y utilizamos las herramientas tecnológicas que nos permiten los nuevos tiempos? Es muy sencillo. La tecnología elimina la discrecionalidad. Entonces, al eliminar la discrecionalidad, el margen de error y muchas otras prácticas que se dan en los procesos electorales, por decirlo en términos llanos, la posibilidad de marrulla que la hace todo el mundo, de prácticas que se han dado en todos los procesos, eso a algunos les molesta. Hay un matemático norteamericano, se llama Nate Silver. Él escribió un libro que se llama La señal y el ruido. Y él dice, en su tesis principal, libro, es que todo dato
produce una señal y un ruido. La señal es lo que el dato arroja y el ruido es lo que se dice del dato. Entonces, al usar tecnología, el ruido disminuye. Disminuye y lo que hay que circunscribirse a la señal, a lo que arrojen los números fríos. Y eso, la gente puede ver como una trivialidad, pero no es así. Aquí tenemos una narrativa, por ejemplo, que dividió un partido político recientemente. El tema de las primarias del Partido de la Liberación Dominicana de 2019, donde la facción que resultó perdedora instaló una narrativa de un supuesto fraude, de que se votó hasta las 3 de la mañana, de que de todas esas cosas. Y la data, ¿qué arrojó? La data arrojó todo lo contrario. Se votó hasta las 1:45 de la mañana. Pero fueron, ¿tú sabes cuántos votos? Desde el cierre, desde la hora del cierre hasta las 1:45 de la mañana, menos de 10,000 votos. Fue el total de votos que se emitió. En una de esas franjas horarias, cuando se distribuyen en franjas de 3 horas, de 2 horas, el candidato que perdió ganó en esa franja horaria pero abrumadoramente. Y entonces en las otras 2 franjas horarias se produjo lo contrario. Pero el número total de votos, si se le asignaban a un solo candidato, no cambiaban el resultado. Pero esa narrativa sirvió para justificar todo un proceso de división en un partido político, y todavía hay gente, la semana pasada vi un prominente personaje político del país, todavía estaba diciendo esas mismas, cuando la data arrojó lo contrario. Entonces, ¿a qué le tienen miedo los políticos dominicanos? Todos, de gobierno y de oposición. Le tienen miedo a no poder instalar narrativas con temas o tergiversaciones o resultados que ellos alegan que están amañados. Entonces, si se confía en la tecnología y se establece que lo que salga del proceso tecnológico es el resultado, entonces va a perder vamos a decir, esa capacidad, esa ventaja estratégica que tienen algunos, y por eso no lo quieren. Muy bien. Hay recientemente, los días 17 y 18 de los corrientes, se celebró una cumbre en Bruselas. El CELAC y la Unión Europea, son los países latinoamericanos y de igual manera de Europa, que conforman este organismo, donde la República Dominicana es parte de ella, y el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, hizo acto de presencia en la misma. ¿Qué podemos decir sobre esta importante cumbre y en qué nos beneficia a la República Dominicana? Bueno, obviamente la Unión Europea, en su agenda diplomática, está el acercamiento con los países de Latinoamérica y el Caribe. ¿Por qué? Porque estos países representan, primero, hay que frenar a China. O sea, tiene que, como potencia preponderante mundial en bloque, como bloque de potencias, mejor dicho, que la Unión Europea, usted tiene que tener su propia agenda con la región. Los Estados Unidos la tiene, celebra la Cumbre de las Américas periódicamente, y entonces nosotros también, o sea, los europeos también, que tienen su propia agenda también con la República Dominicana. Entonces, ¿qué nos beneficia? Bueno, República Dominicana planteó el tema de, es el único país, y esto es muy importante señalarlo, la República Dominicana es el único país que tiene tratado de libre comercio con la Unión Europea, con Centroamérica y con los Estados Unidos, de los participantes allí. O sea que nosotros tenemos una ventaja estratégica, somos un socio estratégico de la Unión Europea en el Caribe y la puerta de entrada a otros mercados. O sea que por ese lado se justifica más que suficientemente la presencia nuestra. Ahora, ¿qué agenda tiene la Unión Europea? La Unión Europea también necesita o quiere lograr un respaldo de mayor unanimidad o con mayor unanimidad hacia la posición contra Rusia por la guerra de Ucrania.
Ese fue el punto más álgido de la cumbre, lo que más trabajo dio, porque Rusia tiene aliados en esta región, aliados incondicionales, frontales, y otros que mantienen una posición neutra, como Brasil. Brasil es un gigante, Brasil es la economía más grande de esta región. Venezuela. Y Brasil, Cuba. bueno, Venezuela también, porque Venezuela tiene el depósito de hidrocarburos. Cuba está a 90 millas de Estados Unidos. Así es. Y ahora se ha sumado Nicaragua a ese bloque de países que están alineados con Rusia. Entonces tiene todo el sentido del mundo que la Unión Europea trate de entrar para nivelar un poco el juego y evitar la expansión de esa influencia, tanto rusa como china, en Latinoamérica. Nosotros, como país, tenemos nuestra agenda, que es Haití. El presidente Abinader volvió a utilizar el foro un foro internacional. Cada vez que va a los foros internacionales dice lo mismo. O sea, reclama que la comunidad internacional intervenga en Haití, y las respuestas que recibe son totalmente lo contrario. Por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos acaba de decir que se quedó sin dinero para seguir financiando la operación. El PMA. Ajá, sí, el PMA, que es de las Naciones Unidas. Acaba de decir que se quedó sin dinero para continuar las operaciones en Haití. Entonces, por un lado, nosotros vamos a tratar de que nos ayuden para resolver un problema, y por el otro, entonces, el accionar es totalmente contrario a nuestro pedido de ayuda. Quizás no estamos pidiendo lo que debemos pedir. Yo lo he dicho antes. Nosotros lo que debemos pedir es ayuda para cuidar nuestra frontera y para tratar de tener una política migratoria, no confundida con una política de desplazamiento de personas, que aquí están justapuestos los dos conceptos. Aquí la gente cree que migración y desplazamiento de personas es lo mismo. O sea, por eso cuando se habla del problema de la migración haitiana, una de las primeras cosas que la gente dice es que los cónsules venden visa en Haití. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver con migración. Migración es una cosa y desplazamiento de personas es otra. Si usted tuviera una política migratoria correcta, usted pudiese vender 1 millón de visas en Haití y no pasa nada, porque la gente no se puede quedar, porque hay un sistema que permite procesar a quienes emplean mano de obra ilegal y deportar a las personas. Pero como nosotros no tenemos política migratoria, 100,000 visas que vendamos nos hacen un hoyo, como se dice. Las leyes migratorias entonces no permiten que se pueda ejecutar una buena acción en ese sentido. Nosotros tenemos leyes migratorias que se circunscriben a acuerdos internacionales multilaterales que nosotros como país hemos suscrito y ratificado, y que forman parte de nuestro bloque constitucional. Entonces, tenemos un régimen de extranjería que dota de los mismos derechos a los extranjeros en República Dominicana, que de derechos fundamentales me refiero, la vida, tránsito, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos todo eso en nuestra Constitución. Nosotros no tenemos un capítulo en nuestra Constitución para Haití. Nosotros tenemos un capítulo de nuestra Constitución para extranjeros. Así es. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Y qué dicen nuestras leyes de migración? ¿Cómo se deporta? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién deporta? Una deportación no es lo mismo que una expulsión. Así es. Entonces, tenemos que aprender a manejar todo eso. Vamos a ver, doctor, si podemos entonces ampliar para cumplir con nuestros compromisos comerciales en el próximo segmento, porque es un tema muy interesante y hay que desarrollarlo con un tiempo, diríamos, prudente. Adelante, señor director, y en breve regresamos. Diversifica tu portafolio de inversiones. Invierte en el sur de la Florida. Contamos con un
Diversifica tu portafolio de inversiones. Invierte en el sur de la Florida. Contamos con un equipo de profesionales para ayudarte y asesorarte en todo el proceso de compra de propiedades de inversión y nuevos proyectos en construcción. Además, contamos con un programa de financiamientos para extranjeros. Contáctame y con gusto te ayudamos. Muy bien, continuamos en este subprograma en 3 puntos con el doctor José Eliseo Almanzar. José Eliseo, nosotros analizábamos el tema con el vecino país de Haití y los procesos migratorios, las leyes nuestras. Decíamos que si, usted decía que la política, que hace falta aplicar una mejor política migratoria por parte nuestra. O alguna política migratoria. Exacto, hacia el hermano pueblo haitiano. Y le preguntaba que si las leyes nuestras no permiten que se tomen esas decisiones que usted entiende, que pueden favorecernos a nosotros con esa situación migratoria descontrolada por décadas, si así podemos decir. Cuando en la sociedad dominicana se habla de políticas públicas, la gente habla de salud, educación, vivienda, seguridad, pero nadie habla de migración. O sea, aquí, como decía en el segmento anterior, tenemos confundidos los conceptos de movimiento de personas y migración. Esas son cosas totalmente diferentes. Nosotros no tenemos un perfil de migrante, no sabemos qué tipo de persona que está viniendo de nuestro vecino país. No sabemos nada, no tenemos nada documentado y por lo tanto no tenemos herramientas que nos permitan elaborar una política pública en ese sentido. Tenemos una ley de migración que establece unos procedimientos que básicamente no se cumplen. Una deportación tiene que venir con una resolución motivada, dada por una autoridad competente, recurrible, controlable judicialmente en los tribunales, pero nada de eso se aplica en la práctica. En la práctica lo que se hace es que se expulsa a las personas, que es un procedimiento distinto al de la deportación. Y esto se toma en los momentos electorales, en los momentos donde hay escarceo, se habla de un muro, pero como si un muro fuera parte de una política migratoria. Eso no tiene nada que ver con lo que es la migración. Entonces así hemos ido pateando esa pelota más adelante para el que venga y vamos a tomar una medida aquí, una allí, pero la realidad es que el liderazgo dominicano, el actual, el anterior, no ha sido capaz de articular una política migratoria. El presidente Abinader dijo en la cumbre de la Unión Europea del CELAC que alrededor del 30% de los estudiantes, que solo el 30% de los nacionales haitianos que están acá en la República Dominicana están asistiendo, en edad escolar, están asistiendo a las escuelas. Y eso es muy preocupante. Primero, no sabemos cómo se levantó esa data. Hay que ver de dónde viene eso, cómo se levantó esa data, quién censó eso, quién lo contó. Pero es un contrasentido. ¿Cuál es repitamos, el dato? Que solo el 30% de los haitianos residentes en República Dominicana o que están aquí con algún estatus, en edad escolar, está asistiendo a las aulas, está asistiendo al sistema de educación. ¿Es preocupante desde qué punto de vista usted Claro, dice? porque tú tienes 7 de cada 10 individuos en edad escolar de origen haitiano que están en República Dominicana no están asistiendo. Entonces tú tienes una generación que tú no sabes ni siquiera cuántas decenas de miles son que están fuera del sistema de educación. Entonces, ¿qué va a pasar con esos niños y esos jóvenes en 5 años, en 10 años? Entonces, eso es muy preocupante, porque ya están acá en República Dominicana, en el territorio dominicano. Entonces, reitero, hay que ver cómo se levantó esa data, pero es contraproducente que tú te quejes de eso en un foro internacional y que a la vez, cuando vengas a un foro local, digas que tú deportaste 70,000 personas en un lapso determinado. Entonces, ¿por qué no van? Bueno, quizá por miedo a que lo deporten, entre otras causas que son las que motivan la deserción escolar, que también es un problema
de los niños y jóvenes dominicanos. De modo que nosotros tenemos como sociedad que sentarnos y saber qué queremos en materia de migración, cómo lo vamos a hacer. Si el problema es la ley, pues sentarnos a revisar la ley con el liderazgo político y social y ver cómo nosotros nos ponemos de acuerdo a ver qué es lo que queremos y qué es lo que vamos a hacer. Porque ahora realmente yo no veo ni en el gobierno ni en la oposición un discurso convincente, coherente sobre este tema y realizable sobre todo, posible. Bueno, una situación compleja desde el punto de vista de la situación que nosotros como país. No, y del desconocimiento. O sea, nosotros no conocemos, nosotros tenemos falencias. Por ejemplo, Haití es el tercer socio comercial de República Dominicana en materia de exportaciones. O sea, Estados Unidos, Suiza, que va el oro de Barrick, y el tercer socio es Haití. La balanza comercial con Haití es positiva en favor de República Dominicana, pero en forma exponencial. De aquí se exportan decenas de productos hacia Haití que impactan en varios sectores de la economía. Nosotros exportamos desde productos de alimentos, plásticos, cemento, varilla, o sea, toda una gama de productos que impactan muchos sectores de la economía dominicana. O sea, que es una relación a la que nosotros le estamos sacando provecho. Que esté creando un problema social, claro que sí, por desatención estatal sobre todo. Que nos impacte que el número de partos haya aumentado, claro, la inmigración ha aumentado. El nivel de vida en la República Dominicana ha subido, mientras que el de allá se ha deteriorado. Los niveles de seguridad pública en Haití se han deteriorado y todo eso hace que se mueva, que los flujos migratorios aumenten. ¿Cómo nosotros podemos, cuál es el futuro de una posible solución de esta situación migratoria del hermano pueblo haitiano? ¿Cómo la República Dominicana puede enfrentar esta situación? Porque vemos que la comunidad internacional hace caso omiso a una responsabilidad que es compartida, que no es sola y únicamente de la República Dominicana. Bueno, lo primero es que cada país tiene que actuar para autopreservarse. Estados Unidos es el líder de esta región. Esa es la realidad. ¿Qué está haciendo los Estados Unidos? En febrero de este año salió publicado el informe de amenazas, el informe de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, que identifica las principales amenazas para la estabilidad de ese país. La principal amenaza, ¿de dónde viene esto? Bueno, Estados Unidos tiene un problema, o tenía un problema, de presión en la frontera. En el año 2021 hubo más de 1 millón de cruces ilegales de la frontera de Estados Unidos con México. En el 2022 hubo casi 1 millón. Y el ritmo que llevaba en 2023, hasta que hubo el cambio de norma, era más de 300,000 el primer tercio de este año. En abril hubo un cambio de norma y entonces ese flujo bajó. Pero la vuelta por México, para que la gente entienda, correcto, eso se aplicó en toda Latinoamérica. El cruce del Darién, la selva del Darién en Panamá, era el pasillo de Sudamérica y todos los países de Centroamérica eran puentes. Los Estados Unidos intentó resolver eso, primero negociando con México para que se quedara con los refugiados en su territorio. Estados Unidos, lógicamente, cubría los costos y se comprometía a instalar un sistema de procesamiento expedito para las solicitudes. ¿Qué sucede? Haití estaba en el TPS, en un estatus de protección temporal por la situación de vulnerabilidad del país, pero igual estaba Venezuela. Los cubanos tienen un estatus especial también. La política fit dry, fit wet, o sea, pie seco, pie mojado. Si usted pone un pie en Estados Unidos como cubano, ya usted no lo deportan. O sea, había muchas realidades migratorias que estaban, que convergían en la frontera. Ahora, ¿qué sucedió? México no podía tampoco con la avalancha, con las caravanas que cruzaban de Centroamérica, de Honduras y de Guatemala. Entonces, por eso es que el año pasado, en la Cumbre de las Américas que se da en California, en San Francisco, se firma un documento que
que tiene el capítulo de migración. La República Dominicana no lo suscribió, ese documento. Y ese documento lo que hacía era permitir la instalación de centros de procesamiento de solicitudes de refugiados. Por eso se instaló uno en Honduras, se instaló uno en Colombia recientemente, porque eran los países. Entonces, la República Dominicana se negó a firmarlo, pero mandó una ley de tráfico y trata de personas en diciembre del año pasado. O sea que yo no firmo esto, pero yo tengo la presión de hacer algo con los refugiados. Ese proyecto de ley, sabemos lo que pasó, hubo que retirarlo. Ahora, en febrero de este año, los Estados Unidos vuelven a identificar eso como una amenaza. ¿Y qué dice ese informe? Bueno, que el problema de gestión de los refugiados se hace más difícil por temas de racismo y de xenofobia en los países vecinos. Así es. Vámonos a nuestra última pausa comercial y de inmediato regresamos. En la Florida, las oportunidades de inversión y las mejores ciudades para invertir en el estado de la Florida, programas de financiamiento para inversionistas extranjeros disponibles. Para esto y otros temas más, agenda tu cita para este mes de julio, que estaremos brindando de manera gratuita asesoría vía Zoom y de manera presencial los días 26 y 27 que estaremos en Santo Domingo. Agenda tu cita ya. Contáctame por WhatsApp al 305-439-1837 o en mis redes sociales @Nancy Tejeda Realtor, tu asesora inmobiliaria. Muy bien, continuamos en esta parte final de este su espacio en 3 puntos. Doctor, ¿quería algo más o tiene algo más que agregar sobre la situación migratoria que analizamos? El orden es lo que yo entiendo. O sea, la situación migratoria claro, de los hermanos, los vecinos de haitianos, los vecinos haitianos, claro. La República Dominicana. Yo decía en el segmento anterior, para cerrar el tema, Estados Unidos identificó esas amenazas en el informe que mencioné en el segmento anterior. Después que publicaron ese informe en febrero, aquí hemos tenido a la jefa del Comando Sur, tuvimos a la subsecretaria de Estado Wendy Sherman y más recientemente tuvimos a la subsecretaria de Homeland Security aquí. Los 3. Y aquí han venido esos 3 funcionarios, el militar, el diplomático y un viceministro de Interior de Estados Unidos. Homeland Security, ¿qué hace? Controla la frontera. Los militares, ustedes saben todo lo que hacen. Controlan la soberanía, la integridad de los Estados Unidos. Y la subsecretaría de Estado controla la diplomacia. Los 3, en los últimos 6 meses, han estado aquí. ¿Dónde estaba la jefa del Comando Sur? En la frontera. ¿Con quién? Con el ministro de Defensa. Supervisando ¿qué? La frontera, pero del lado de nosotros. Bueno. Del lado de nosotros. Vamos a ver. Entonces, eso hay que gestionarlo porque hay un problema de refugiados. Y nosotros tenemos un desorden absoluto en eso. Nosotros no sabemos cuánta gente está cruzando, cuánto tenemos en situación irregular. Y yo creo que lo más sensato es que eso se regularice. Así es. Doctor, hay una situación que me gustaría analizar ya en los minutos finales. Siempre deja lo mejor para el final. Correcto. La propuesta o el conocimiento en 2 lecturas de manera consecutiva en la Cámara de Diputados de la posposición de la entrada en vigencia de la ley de extensión de dominio. ¿Cuál es la opinión suya al respecto? Eso se dijo y se advirtió en todo el proceso de discusión. La extensión de dominio es una figura que requiere una aplicación con pinzas, porque hay un derecho fundamental que se afecta ahí, que es el derecho de propiedad. Entonces, aplicar una legislación como esa en un país que tiene aproximadamente un 59% de su economía en el sector informal es muy difícil. Y obviamente requiere una preparación no solo del sistema financiero, sino de
prácticamente todo nuestro quehacer diario para adecuarlo y llevarlo a unos niveles de formalidad que permitan darle trazabilidad y explicación a la adquisición de los bienes. Los argumentos del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien fue que introdujo esta modificación, él dice que es porque todavía la Cámara de Diputados no ha conocido lo que solamente en primera lectura ha conocido, la creación del instituto que va a manejar esos bienes incautados, fruto de, como consecuencia de las personas que se le incautan esos bienes. Por supuesto. Para el manejo de los mismos. Y ahí viene una discusión importantísima, porque ese proyecto de ley que se está conociendo, el que mencionas, confiere o otorga la prerrogativa al organismo de custodia de bienes incautados de subastar los bienes. ¿En qué consiste, para que nuestros amigos televidentes se edifiquen, la ley de extinción de dominio? La ley de extinción de dominio es una legislación que permite incautar vamos a decir, expropiar es la palabra, expropiar los bienes que sean fruto de actividades ilícitas en un procedimiento expedito al margen del procedimiento penal. No es como se hacía anteriormente, que había que esperar la decisión final, sino que yo puedo ir sobre los bienes y hacer un juicio sobre los bienes y la propiedad de los mismos. Eso es básicamente a grandes rasgos. Y extinguir el dominio, o sea, quitárselo. ¿Será retroactiva la ley? No. A partir de su aplicación. De su aplicación. O sea, que las personas que hayan podido haber cometido un ilícito que esté consignado en esa pieza legislativa, antes de la promulgación de esa ley, no serían afectados. No entran ahí, por el principio de retroactividad de la ley. Muy bien. Bueno, llegamos a la parte final, doctor. Se nos quedaron algunos temas. Siempre corto. Cámara de Cuentas, nos quedó la sentencia del tercer tribunal colegiado que conoció la acusación contra el comunicador Manuel. Contra el general Albuquerque Comprés. Sí, nos referimos al general Rafael Albuquerque Comprés, que el tribunal le dictó 12 años como sentencia por el caso que se le... Por homicidio que se le acusa. De manera que ahí tiene 12 años. Vamos a ver si los familiares apelan. Hemos llegado a la parte final, doctor. Agradecerle a usted y a nuestros amigos televidentes la amabilidad de compartir con nosotros. Hasta la próxima. Feliz noche.